La mayoría de las personas, en tiempos de dificultades, desesperación o pruebas, le pedirán a Dios que los rescate y los libere. Pero, ¿qué pasa cuando le pides a Dios que quite este problema o situación y no lo hace? ¿Qué pasa cuando le dices a la montaña que se mueva y no se mueve? Quiero sugerir que durante esos momentos en que los problemas simplemente no desaparecen y la lluvia no cesa, nuestra oración debe ser: Señor, pasa por esta tormenta conmigo, dame la fuerza para enfrentar este problema. Mira a los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel. Fueron arrojados a un horno ardiente. Dios no los libró de ser lanzados al fuego. Él entró al fuego con ellos. Dios no libró a Daniel de ser arrojado al foso de los leones. Él estaba allí con él. El Salmo 23:4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Note cómo la Biblia dice: ande en valle de sombra de muerte. Esto no es un caso de decir: Dios, no me dejes andar en valle de sombra de muerte. Oh Dios, sálvame del valle de sombra de muerte. Sino: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La parte clave es la frase: porque tú estás conmigo, y quiero que sepas que Dios está contigo. Dios está contigo incluso en el valle de sombra de muerte. Dios está contigo incluso en momentos de extremo dolor y angustia, cuando la tragedia golpea y todo parece estar en tu contra. Dios sigue contigo. Él es un amigo más cercano que un hermano. Así que, cuando la montaña no se mueva, ora por la fuerza para escalar esa montaña. Cuando el gigante no se mueva, ora por el poder para derrotar a ese gigante. Cuando tu carga sea demasiado pesada, echa tus cargas sobre el Señor. Cuando estemos ahogándonos en tristeza y parezca que no hay salida, ora para que el Dios de los siglos haga posible lo que es imposible para el hombre. Dios está contigo. Si estás en una lucha en este momento, si estás en una batalla, Dios está contigo y esa batalla pertenece a Dios. Deja que Él pelee por ti. La única manera de soportar el horno ardiente, la única manera de sobrevivir a la cueva de los leones, es rendirte totalmente. Si esta es tu voluntad, Señor, ve conmigo. Si esta prueba no desaparece, entonces enfrenta esta prueba conmigo, Dios. Si tengo que pasar por este fuego, entonces pasa por este fuego conmigo. Esa debe ser nuestra oración. Señor, ve conmigo. Él siempre te dará la gracia para superar, la fuerza para resistir, y al final, la victoria pertenece a Dios. La fuerza de un creyente. Todos podemos recordar un momento o situación en que alguien en nuestra vida demostró fuerza. Y no me refiero a la fuerza física, como un padre levantando a sus hijos con un brazo mientras carga todas las bolsas del supermercado con el otro. Estoy hablando de la verdadera fuerza, la que se ve cuando el desastre golpea, cuando un huracán o tornado destruye la casa de la familia, derrumba las paredes, rompe las ventanas y no deja nada en pie. Y aún así, la pareja que aparentemente lo perdió todo puede salir de esa situación alabando a Dios por haber sobrevivido. Eso es fuerza. Pienso en José. Después de la traición de sus hermanos, una traición de su propia carne y sangre, Él los perdonó. Lo dejaron para morir y Él los perdonó. No sé si realmente entiendes el nivel de fuerza y gracia que eso requiere. Porque si fuera un extraño quien te dejara en un hoyo para ser vendido como esclavo o morir, quizás podrías soportarlo. Pero tu propia familia, eso es más doloroso por quienes son para Él. Sin embargo, José recibió la fuerza para perdonar y lo hizo con gracia. No fue un momento pasajero de te perdono. Génesis 50, 19, 21 dice: Pero José les dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. El bien ocurrió para que muchas personas fueran preservadas con vida, como están hoy. Por lo tanto, no teman.
yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Así, él los confortó y les habló amablemente. Este es un hombre que habla desde una posición de fuerza en el Señor. No podrías perdonar algo así por tu propia voluntad. Necesitas gracia. Y yo diría que todos nosotros, independientemente de la denominación, ya seas católico o bautista, todos los que creemos en Jesucristo debemos construir nuestra fuerza y confianza en el Señor. No despiertas un día y tienes la fuerza y la confianza para enfrentar a un Goliat. Ni siquiera David podría hacer eso. La Biblia dice en 1 Samuel 17:34-36. Pero David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. David enfrentó leones y osos antes de poder enfrentarse a un guerrero gigante. Dios lo sometió a estas pruebas para construir su fuerza, y creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Como creyentes, el Señor nos lleva a diferentes lugares en nuestras vidas están para que podamos ser probados y crecer. Una prueba aquí para fortalecer tu fe, una prueba allí para aumentar tu necesidad de leer la palabra de Dios. Una prueba allá para fortalecer tu vida de oración. Cada prueba tiene un propósito. Cada prueba sirve para edificarse en el Señor. Él trabaja en tu paciencia si esa es el área en la que eres débil. Él trabaja para humillarte si el orgullo está obstaculizando su reino. Y déjame decirte algo. A través de todas estas pruebas, aprendes a confiar. Confiar en Jesús. Realmente aprendes a confiar en Él. Y es ahí donde encuentras fuerza. Es ahí donde encuentras la verdadera fuerza. La única razón por la que David pudo enfrentar a Goliat fue porque confiaba en Dios. Él confiaba en que Dios lo ayudaría, y esa era su fuerza. La única razón por la que José pudo perdonar a sus hermanos fue porque confiaba en Dios. Él creía que lo que se planeó para el mal, el Señor lo convertiría en bien, y esa era su fuerza. Moisés pudo enfrentar al faraón porque confiaba en el Dios del Yo Soy. Entonces, te hablo directamente. Si te sientes impotente en la situación en la que estás, hasta que comiences a confiar en Dios, nunca tendrás una fuerza verdadera, duradera y real. Hasta que comiences a confiar en Dios para la sanación en tu familia, siempre sentirás la necesidad de rendirte. Isaías 40:29 nos dice que Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del débil. La confianza en Dios produce valentía, tenacidad y coraje. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, fue porque confiaba completamente en Dios, lo que significaba que las leyes naturales no aplicaban, porque confiaba en Dios. Las leyes de gravedad o física no importaban simplemente porque confiaba totalmente en Dios. Pero en el momento en que esa confianza no fue total, en el momento en que esa confianza comenzó a dudar, empezó a hundirse. Escúchenme cuando les digo esto. Los más fuertes entre nosotros son aquellos que confían plenamente en Dios. Job no podría haber pasado por lo que pasó y haber permanecido fiel si no confiara plenamente en Dios. Abraham no habría estado a punto de sacrificar a su único hijo, su hijo milagroso, si no hubiera confiado en Dios. Así que permítanme preguntarles, ¿tienen verdadera fortaleza? ¿Tienen confianza en Dios? Personalmente, estoy orando por una fe sin fronteras. Quiero creer con todo mi corazón y alma, con cada fibra de mi ser, que Dios puede hacer lo imposible. Él puede usarme para su gloria. Puede sanarme de la cicatrices de un pasado doloroso. Deseo tener confianza sin fronteras. Confianza sin límites en las fronteras. Así que si leo la Biblia y dice que Dios peleará por mí, y yo guardaré silencio, no tendré ninguna duda en mi mente de que sea la lucha contra un espíritu demoníaco o el mismo diablo, Dios peleará por mí. Por eso te animo a confiar en Dios, confiar plenamente en Él,
confiar completamente en Él. No razonen, no calculen, simplemente confíen en Él. Recuerden que cuando el espíritu del miedo intente entrar en sus vidas, recuerden estas palabras: ustedes son de Dios y en Él no hay temor. Ahora, otra cosa sobre el miedo es que el miedo proviene del adversario. El diablo se opondrá a todo lo que es de Dios y necesitamos ser conscientes de esto. Donde Dios representa la victoria, el triunfo, la valentía, la paz y el amor puro, el diablo representa el miedo, la ansiedad, la preocupación, todo lo que intentará desviar tu enfoque de Dios, y necesitamos ser conscientes de eso. Donde Jesucristo es la luz pura, el camino, la verdad y la vida, el diablo es la oscuridad, el engaño y el padre de las mentiras. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, como creyentes, la palabra de Dios nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El poder vence al miedo en él. En el amor perfecto no hay temor, y una mente sana es lo opuesto completo a una mente temerosa. Jesucristo hizo una promesa en Hebreos 13:5. La Biblia dice: mantén tu vida libre del amor al dinero y sé contento con lo que tienes, porque Él ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Por si no lo sabías, puedes tener dinero, pero no te salvará. El dinero no comprará tu vida eterna, no comprará ni un minuto más aquí en la tierra. Pero si tienes a Jesucristo, tienes la eternidad en el cielo para esperar. Nada en esta tierra puede prometer nunca dejarte ni desampararte, pero Jesús sí puede. Él ha prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos. Así que hoy, incluso si perdieras todo lo que tienes, seguirías siendo bendecido más allá de medida debido a esa gran promesa. ¿Ves? Yo preferiría tener a Jesús que plata o oro, porque Jesucristo me amó cuando aún era pecador. Me amó a pesar de mi pecado, sin importar mis errores, y no se detiene por mis muchas imperfecciones. Esa es la gracia. Lo más maravilloso que podemos hacer es descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas y seguirla. Qué maravilloso sería entrar y caminar en la voluntad de nuestro amable y amoroso Padre. Cuando hablo de la voluntad de Dios, me refiero a todo, desde las personas con las que Dios quiere que estemos, la iglesia correcta y el hogar espiritual para nosotros, incluso hasta estar igualmente comprometidos con un cónyuge que apoye y respalde nuestro llamado. Sin embargo, una cosa que descubrirás es que la voluntad perfecta de Dios no es como una cuenta de Instagram, no es perfecta sin defectos. Este no es el caso. Dios es Dios, y sí, Él es bueno, pero nuestra vida también es real. A veces tu vida es emocionante, y a veces hay días difíciles, días llenos de fracasos, días en los que el miedo ataca, o tal vez experimentas una gran pérdida. A pesar de las experiencias contrastantes que podemos tener en esta vida, quiero que sepas y creas que Dios trabaja todo esto para bien cuando lo amas. Dios entrelaza ese mal día con ese buen día, toma ese dolor y ese recuerdo y lo conecta con esa lección y esa persona. Escúchame cuando digo que Dios está completamente en control. Toma esa situación que parece sombría y desoladora en tu vida, esa presión, esa incertidumbre, y la utiliza para enseñarte a derribar tu orgullo y terquedad, para que tu carácter se desarrolle y pueda ser productivo para su reino. Así que, a la madre que está preocupada, al padre que hace todo lo posible por no mostrar el estrés que siente, a la mujer que siente, para aquellos que han sido rechazados o para el hombre que simplemente no tiene muchas esperanzas para el futuro, me gustaría darles una palabra de esperanza, animarles a no hundirse en esta experiencia en la que se encuentran. No se ahoguen en la preocupación, no se desmayen en esta temporada árida. Aguántense, porque esto también pasará. Claro que ahora mismo no tienen todas las respuestas, pero cuando crean que Dios abrirá un camino donde parece no haber salida, entonces cada experiencia que atraviesen, por más difícil que sea, por más desesperanzadora que parezca a los ojos naturales, agarren y aférrense a esa palabra de Dios que dice que en todas las cosas
Dios obra para bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Hay un propósito en esta temporada. Sean fuertes en el Señor y crean que Él está trabajando algo en esta etapa en la que se encuentran. Isaías entendió este concepto de Dios mezclando y tejiendo todas estas experiencias que tenemos en la vida. En Isaías 63:14, el profeta recuerda al pueblo yendo de Egipto a la tierra prometida. Dice: como bestias que descienden al valle, así los llevó el Espíritu del Señor. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un glorioso nombre. Así que permítanme recordarles, pueblo de Dios, sin importar la carga que estén enfrentando, sin importar la lucha en la que se encuentren, el Señor los tiene en su corazón. Dios ha prometido estar con ustedes sin importar lo que les suceda. El Señor nos ha prometido. En su palabra, Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Así que si te sientes tímido o temeroso, ten ánimo. El Señor ha dicho que nunca te dejará. Si te avergüenzas de tu pecado, si te sientes mal y arrepentido, arrepiéntete y ten ánimo. Dios nunca te dejará. Si te sientes no calificado, ten ánimo. Dios nunca te dejará. Esta promesa es verdadera hoy, mañana, pasado mañana y todos los días después de eso. Tú y yo no podemos superar la misericordia de Dios. No podemos superar las promesas de Dios, porque su palabra permanece verdadera para siempre. A medida que madures en Cristo, a medida que crezcas y te desarrolles en tu conocimiento de Dios, el Espíritu Santo trabajará dentro de ti para ampliar tus horizontes y cambiar tu perspectiva. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El comentario bíblico de Smith sobre 2 Timoteo 2:21 dice lo siguiente: Dios te apartará, Dios te ungirá y serás útil para el uso del Maestro. Entonces Dios comenzará a usarte y en realidad de eso se trata. ¿Verdad? Ser usado por Dios para tocar alguna vida, para compartir su amor, para ser usado por Dios como un instrumento. Ser instrumento. Eso es lo que se trata en la vida. Dios comienza a prepararte a través de su palabra, la oración y tus experiencias, todas son parte de la preparación necesaria de Dios. Pablo escribió a los Efesios diciendo que somos su obra maestra. Dios ya ha preordenado el servicio que Él quiere que cumplas para su gloria, pero primero tiene que trabajar en ti, preparándote. Entonces, las experiencias por las que pasas, las dificultades, las pruebas, las tristezas, todas son parte de la preparación necesaria de Dios, mientras Él busca preparar el recipiente para ser usado por el Maestro. Al vaciarme de mí mismo, Él me llena con su plenitud, para que ya no viva para mi propia gloria, sino para su gloria, sirviéndole de tal manera que le traiga gloria a Él. Por eso la Biblia dice en Mateo 5:16, así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. A medida que experimentas el amor de Jesucristo, a medida que desarrollas una relación profunda y gratificante, ¿cuál es tu perspectiva como creyente en Cristo? Hago esta pregunta porque en algún momento de tu caminar con el Señor, a medida que lo conoces más y más, debes cambiar tu perspectiva de Dios, llévame aquí, llévame allá. Señor, te doy gracias. Por todo lo lejos que me has traído, te doy gracias, porque ya no estoy donde solía estar. Tu perspectiva cambia de siempre pedir y buscar recibir de Dios, a buscar siempre servirle. Tu oración se convierte en: Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, haz de mí un instrumento para tu uso. Nunca podremos pagar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Nunca encontraremos las palabras adecuadas para expresar completamente cuánto agradecidos estamos por su gracia asombrosa, por su misericordia eterna y su providencia. Ahora creo que todo lo que podemos ofrecer al Señor como señal de gratitud es nuestra vida. Todo lo que podemos ofrecer a Jesucristo es nosotros mismos. No podemos pagarle, no podemos compensar al Señor, ni hacer nada que iguale su sacrificio.
pero lo mínimo que podemos hacer es servirle. Lo mínimo que podemos hacer es convertirnos en siervos del Señor. Es importante examinarte a ti mismo, a la luz del estándar de Dios y su palabra. Señor, te agradecemos por ser el obrador de milagros, tanto cuando caminaste en esta tierra como ahora. Creemos que aún hoy eres capaz de hacer lo imposible. Creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, y que resucitaste al tercer día y ascendiste a lo más alto, donde ahora estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús hay poder. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, el autor y consumador de nuestra fe, el resucitado, el todopoderoso. Cuando invocamos ese nombre, el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad debe inclinarse, toda cadena debe romperse. Como creyentes, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Nunca debemos comprometer la palabra de Dios para encajar en este mundo. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque el diablo y el mundo están difundiendo agresivamente un mensaje de engaño, tratando de apartar a las personas del Salvador Jesucristo. Es tiempo de que nosotros, como creyentes en Jesucristo, nos levantemos y declaremos al mundo que hay un Salvador, alguien que puede liberarte si estás atado, un Redentor, y su nombre es Jesucristo. Santos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, sino que como cristianos debemos levantarnos y luchar por el Evangelio. Debemos alzarnos como hijos e hijas del Altísimo y proclamar que Jesucristo es Señor. Amén.